Buen día, maestros. Vamos hoy a repasar cómo se diseña un reactivo de opción múltiple en el banco de la plataforma virtual de Wadi y vamos a aprovechar a usar, en este caso, el nuevo formato de nuestra plataforma. ¿Correcto? Bienvenidos. Vamos entonces, para empezar, nos vamos a posicionar dentro de una de las asignaturas. En este caso me estoy posicionando dentro de la asignatura de plantas y animales, ¿correcto? Dentro de la asignatura nos vamos a ir a este engrane que es gestión del curso. En gestión del curso lo abrimos y nos vamos a la categoría banco de preguntas. Lo primero que hacemos que hacer antes de crear una pregunta es diseñar la categoría de la pregunta, es decir, dónde vamos a agregar nuestras preguntas. Le damos clic a la categoría, nos sale este menú y nos vamos aquí al final, donde dice que vamos a crear una nueva categoría. Lo primero que vamos a hacer es que por defecto la categoría padre, o sea, la categoría principal, va a ser, en este caso, la materia. Entonces siempre se escoge que por defecto sea en plantas y animales. En este caso, como voy a hacer preguntas del segundo periodo del curso de plantas y animales, el nombre de la categoría va a ser preguntas del segundo periodo. ¿Correcto? Bajamos y le digo añadir categoría. Le damos clic. Vean cómo automáticamente dentro de la materia que es plantas y animales aparece la categoría preguntas del segundo periodo y me indica que no tiene ninguna pregunta hasta el momento porque no hemos creado ninguna pregunta. Si ya la categoría está creada, pues nos podemos omitir este paso. En este caso la tuvimos que crear. Ya nos vamos entonces después a preguntas, ¿sí? En el apartado de preguntas vamos a seleccionar una categoría. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir que la pregunta que voy a hacer, ¿dónde la voy a colocar? Le doy clic aquí y le digo que la pregunta la ponga en la categoría de preguntas del segundo periodo de la materia plantas y animales. Entonces, le doy clic a preguntas del segundo periodo porque las preguntas que voy a hacer en este momento corresponden al segundo periodo y quiero que ahí ubique mi pregunta. Muy bien, habiendo hecho esto, le digo aquí crear una nueva pregunta. En este icono le damos clic. Voy a hacer una pregunta de opción múltiple. Hoy vamos a practicar en este video una pregunta de opción múltiple. Le damos clic a opción múltiple, le damos clic a agregar. Muy bien, nombre de la pregunta. Aquí ya me indica que esta pregunta va a estar en la categoría preguntas de segundo periodo, eso no le muevo nada. En el nombre de la pregunta, yo aquí siempre sugiero que en el nombre de la pregunta, pongamos el tema al cual corresponde. En el caso, en el segundo periodo, la pregunta corresponde al tema de animales, ¿sí? O más bien del reino Animalia, que pues es uno de los temas del segundo periodo. Aquí donde dice enunciado de la pregunta, aquí escribo, en este caso, el ejemplo de la pregunta o la pregunta en sí. Por ejemplo, podríamos poner identifica cuál de los organismos pertenece al reino, va con mayúsculas, al reino Animalia. Esta es mi pregunta, ¿ok? Por defecto siempre debemos dejarle un punto a cada pregunta. Cuando diseñemos el examen, si quiero que valga más, se lo cambio, pero por defecto siempre dejamos un punto. En retroalimentación no se deja nada. Aquí es importante este apartado. Si en algún momento dado la pregunta solo tiene una respuesta, le marco esto.
Si yo hago una pregunta de opción múltiple que puede tener varias respuestas, por ejemplo, esta la voy a hacer que se permitan, puede ser de varias respuestas, aquí voy a permitir varias respuestas. Significa que dentro de la opción múltiple, de las 4, 2 son respuestas correctas. Entonces les pongo que se permiten varias respuestas. Si la pregunta que estoy haciendo es de una sola respuesta, le pongo solo una respuesta. En este caso, se permiten varias respuestas. Barajar respuestas, siempre hay que dejar que este botoncito esté apretado, que esté marcado para que se barajeen las respuestas cada vez que el alumno las abra. Número de elecciones. Aquí yo recomiendo que no lo dejemos con A, B y C. Yo siempre recomiendo que tenga sin numeración por cuestión estética. Si ustedes quieren que sus preguntas tengan A, B, C o D, la pueden dejar. Muy bien. Aquí nos vamos a poner las respuestas. En este caso, podemos poner, por ejemplo, moluscos, que es una respuesta correcta. Y la otra respuesta correcta, les dije que mi pregunta era de varias respuestas correctas, puede ser anélidos. Ambos son respuestas correctas. En este caso, me corrige la ortografía, en este caso, como las dos son respuestas correctas, ¿sí? Y el porcentaje, el alumno para que conteste de manera correcta tiene que contestar las dos. A la primera opción me voy aquí en calificación y le pongo 50%. Y a la segunda calificación le pongo también 50%. Dándole a entender a la máquina que si el alumno escoge las dos, el alumno tendrá el puntaje. Obviamente, en la elección 3 y 4, ahí pongo respuestas incorrectas, ¿sí? Obviamente las antofitas no pertenecen al reino animal. La respuesta de calificación es ninguno porque es una respuesta incorrecta. Y en mi elección 4 pongo otra respuesta incorrecta. Y que tampoco le pongo ninguna porque es una respuesta incorrecta. Yo no llenaría nada de retroalimentación combinada, múltiples intentos o marcas para no hacer más largo este proceso y ya le puedo decir guardar cambios. ¿Ok? Si quiero guardar cambios y seguir editando, le doy acá, pero como yo ya terminé, le doy guardar cambios. Al guardar los cambios, ¿sí? Vean cómo me va a aparecer. Permítanme, aquí ya aparece la pregunta que yo acabo de crear. Aparece que el autor fue el maestro Renato, la fecha que lo creé, la hora y la pregunta del tema era Reino Animalia. Si quiero visualizar cómo se va a ver esta pregunta para mis alumnos, le pongo vista previa. Perdón, le damos aquí en editar, pongo vista previa y esta es la manera como el alumno la va a ver cuando le salga. Obviamente, si el alumno contesta anélidos, vamos a pensar que el alumno contesta solo anélidos. Vean que aquí, como era una respuesta de varias opciones, les dice selecciona una o más de una. Esto le está indicando al alumno que esta pregunta incluye varias opciones. Le doy la pregunta, en un momento dado, le digo enviar y terminar. Y esto le va a salir al alumno. Respuesta parcialmente correcta. Ha seleccionado correctamente uno y las respuestas correctas son moluscos y anélidos. O sea que le da una retroalimentación en el alumno. Obviamente esta retroalimentación, cuando se hace el examen, se pone que al alumno solo le llegue la retroalimentación hasta el final que se cierre todos los exámenes de todos los alumnos para evitar alguna copia. Entonces vean cómo de esta manera puedo ver cómo quedó la pregunta y ver si la pregunta me quedó de manera correcta. Puedo cerrar ya esta ventana y veo que creé de manera correcta mi primera pregunta de opción múltiple. Espero que este video les haya servido y nos vemos en un próximo video en un momento dado, otro tipo de pregunta. Gracias.